¿Crees que no me doy cuenta cuando un pasaporte falso pasa por mi carrito? La voz de la azafata resonó en la cabina como cristales rotos. Todas las cabezas de la fila 5 se volvieron hacia el sonido. Una madre aferrada a una carpeta contra su pecho, su pequeño hijo pegado a su brazo. La madre no respondió, simplemente apretó su agarre. Dije. El empleado se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. ¿Dónde estabas? ¿En realidad recibirás esos papeles? Un silencio sepulcral se apoderó del pasillo. El zumbido de los motores llenaba lo que nadie se atrevía a decir. La madre alzó lentamente la barbilla con voz firme, casi demasiado tranquila. Son míos. El empleado sonrió con sorna. Entonces no le importará que lo verifique. Le arrebató la carpeta antes de que la mujer pudiera reaccionar. Una hoja se desprendió y se enganchó en una taza de café negro del carrito. El chico jadeó intentando recuperarla. La mano de la empleada bajó con rapidez, demasiado rapidez, y tiró la taza de lado. El café salpicó los papeles, empapando la tinta y extendiéndose como una herida. Alguien desde atrás murmuró, «Oye, ya basta», pero no se detuvo. Levantó una sábana empapada, la miró de reojo y luego la metió en la cafetera humeante que tenía al lado. El papel sisió. Una columna de humo se elevaba, fina y lenta. El olor a tinta quemada flotaba a través de las rejillas de ventilación. El niño empezó a llorar. La madre intentó abrazarlo, pero sus ojos no se apartaron de la olla. No era ira, no era miedo, solo algo silencioso, algo indescifrable. «No puedes hacer eso», gritó un pasajero desde la fila 9. «Eso es ilegal. Ocupe su asiento», espetó la azafata con un tono cortante como el de un cinturón de seguridad. «Tenemos protocolos contra el fraude». Esa palabra resonó, fuerte y deliberada, rebotando entre los compartimentos superiores. Finalmente, la madre volvió a hablar, con una voz tan baja que solo quienes estaban más cerca pudieron oírla. «No sabes lo que has hecho». La empleada se inclinó hacia adelante, y su perfume se abrió paso entre el olor a papel quemado. «Oh, sé perfectamente lo que he hecho. He mantenido este vuelo limpio». El niño intentó hablar, pero su madre le tapó los labios con la mano. El gesto no fue brusco, sino protector, casi como si lo estuviera protegiendo de algo más que palabras. La señal de abrocharse el cinturón parpadeó, aunque el avión no se había movido. Algunos pasajeros sacaron sus teléfonos. Uno comenzó a grabar. Un susurro suave y tembloroso bajo el zumbido mecánico. La azafata se dio cuenta. «No se permite grabar a bordo», espetó. «Bórrelo o le haré detener cuando aterricemos». El hombre bajó el teléfono dudando. La madre lo miró. Solo una mirada. Y algo en sus ojos le dijo que esperara. La cafetera chisporroteó una vez más. El último trozo de sus papeles se disolvió en cenizas negras. Luego, silencio. Ese tipo de silencio que llena los pulmones y se niega a marcharse. La madre extendió la mano hacia la muñeca de la azafata, no para pelear, sino para tranquilizarle la mano temblorosa. Su voz era tan suave que parecía una advertencia envuelta en compasión. Deberías haberlo dejado enfriar primero. La empleada retiró bruscamente la mano, sobresaltada por las palabras, y por primera vez pareció insegura de sí misma, porque la madre no lloraba, ella no estaba suplicando, ella era espera. El humo de los papeles quemados aún no se había disipado del todo, pero el silencio que siguió se sentía más denso que el aire mismo. Los pasajeros permanecían rígidos, fingiendo no respirar demasiado fuerte, como si el ruido inapropiado pudiera llamar la atención. Los sollozos silenciosos del niño lograron atravesarlo de todos modos. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?», susurró. Su mano se posó suavemente sobre su cabeza. «Nada que no podamos superar». Al otro lado del pasillo, un hombre con traje azul marino volvió a levantar su teléfono, fingiendo revisar mensajes mientras la cámara seguía grabando. Le temblaban los dedos, no por miedo a la mujer, sino por miedo a fue visto ayudándola. El empleado caminaba lentamente de un lado a otro, con los labios apretados. «Tranquilícense todos. Es solo una verificación de rutina». Un pasajero cerca de la ventana murmuró. «La rutina no suele quemar». El empleado se quedó paralizado con la mirada fija. «¿Disculpe?» La voz del hombre se apagó al instante. «Nada». Fila tras fila las cabezas se apartaban. La mirada bajaba. Las pantallas se encendían para escapar de la tensión. Una mujer de mediana edad esbozó una sonrisa fingida hacia la tripulación. Esa sonrisa que se le dedica al peligro cuando se espera que pase desapercibido. La madre permanecía inmóvil, con las manos mojadas cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, la expresión indescifrable. Ya no miraba a la enfermera. Miraba a... pasado ella. En la puerta de la cabina, el pasajero de la fila 11, el mismo hombre que había estado observando desde el principio, se percató de ese detalle.
Había volado lo suficiente como para saber que cuando esa puerta permanece cerrada tanto tiempo, algo no anda bien. Se inclinó hacia el pasillo y susurró: «Señora, ¿quiere que yo...?» Lo detuvo con una mirada, solo una, firme, deliberada. Una mirada que sugiere que ayudar es buena idea, pero que hacerlo en el momento equivocado podría arruinarlo todo. La azafata captó el momento. «Señor, por favor, ocúpese de su asiento. Está interfiriendo con las operaciones de vuelo». «¿Operaciones de vuelo?», preguntó entre risas. «¿Te refieres a quemar documentos y amenazar a los pasajeros?». Sus ojos se encendieron. «Una palabra más y tendré a seguridad esperándonos cuando aterricemos». Giró bruscamente empujando el carrito de servicio por el pasillo con más fuerza de la necesaria. Las tazas tintinearon. El café se derramó. El niño se estremeció. La voz de la madre se alzó de nuevo, tranquila, serena, pero ahora con un matiz que la multitud no había oído antes. «¿Crees que el silencio te hace sentir seguro?». El asistente se detuvo a mitad de camino. «¿Qué dijiste?». La mirada de la madre se dirigió a los pasajeros. No era de enojo ni de súplica, simplemente penetrante. «Están quemando lo mío delante de vosotros y todos os escondéis detrás de vuestras mesitas. Un día alguien quemará, tuyo, y te preguntarás por qué nadie se opuso». Nadie se movió, ni una sola persona. El hombre del traje azul marino tragó saliva con dificultad y volvió a bajar el teléfono. La mujer de la ventanilla apretó su cruz. Incluso el empleado parecía inseguro ahora. Su sonrisa burlona se convirtió en una línea nerviosa. Sonó el intercomunicador. Se oyó la voz del capitán, controlada pero tensa. «Tripulación de cabina, por favor mantengan el orden y mantengan la calma entre los pasajeros». Esa última frase no sonó a autoridad, sonó a advertencia. La mirada de la madre se detuvo de nuevo en la puerta de la cabina. Luego volvió al olor a quemado que aún impregnaba el aire. El pasajero de la fila 11 se inclinó hacia adelante, susurrando para sí mismo, casi temeroso del pensamiento que acababa de asaltar. «¿OMS es ella?». La azafata regresó con una alegría forzada, su voz demasiado alegre para sonar real. «¿Alguien quiere algo de beber? ¿Agua, zumo?». La madre levantó la mano. «Agua». Esa sola palabra, silenciosa, sencilla, resonó como una orden. La empleada dudó un instante. Luego vertió el líquido, derramando unas gotas en su muñeca. Ella hizo una mueca de dolor como si se hubiera quemado y bajó la mirada rápidamente. La mirada de la madre siguió el movimiento y luego se detuvo en la tenue marca en forma de insignia grabada en la piel de la mujer. Una leve sonrisa burlona asomó en la comisura de sus labios. El pasajero de la fila 11 también lo notó. Algo en esa reacción, demasiado serena, demasiado deliberada, no encajaba con la historia que todos habían escuchado. La madre tomó la taza. «Gracias», dijo en voz baja, con un tono cargado de una gravedad que hacía que sus palabras sonaran casi como un perdón. O una advertencia. La empleada no respondió. Se dio la vuelta rápidamente con la voz quebrada por el intercomunicador. «Damas y caballeros, por favor permanezcan sentados. En breve les serviremos». La madre la vio alejarse y luego se inclinó hacia su hijo. «Quédate quieto. Respira por la nariz. No bebas nada frío». El chico frunció el ceño. «¿Por qué?». Sus ojos no se apartaron del pasillo. «Porque cuando la gente entra en pánico, olvida lo enrarecido que está el aire». El hombre de la fila 11 la oyó. Frunció el ceño repasando sus palabras. «¿Presión atmosférica?». Susurró entre dientes. La señal de los cinturones de seguridad parpadeó de nuevo, aunque no había turbulencias. El capitán no había dicho ni una palabra desde su extraño anuncio. El avión se sentía contenido. El hombre se inclinó sobre el pasillo. «Señora», susurró, ¿se encuentra en algún tipo de peligro?». Finalmente la madre lo miró directamente. Ojos tranquilos, fijos, inquebrantables. «¿Peligro?», repitió. «Depende de quién pregunte», parpadeó. «Solo alguien a quien no le gustó lo que vio». Lo estudió durante un largo segundo, luego asintió levemente. «Ten tu teléfono listo». «¿Para qué?». «Sabrás cuándo pulsar el botón de grabar». Una oleada de inquietud le recorrió el pecho. Algo le decía que no se trataba solo de racismo. Se trataba de algo más profundo, algo oculto bajo su calma. Susurró: «¿Quién eres?». La comisura de sus labios se curvó ligeramente. «Alguien a quien no deberían haber dejado subir a este vuelo». Dirigió su atención a las luces del techo, observando cómo una parpadeaba cada pocos segundos, siguiendo un patrón. La empleada pasó de nuevo, evitando su mirada esta vez. Su sonrisa se había desvanecido. Sus pasos eran inestables. El niño tiró de la manga de su madre. «Mamá, ¿estamos bien?». Sus dedos rozaron suavemente su cabello. «Lo seremos cuando dejen de fingir». El hombre de la fila 11 no podía sacárselo de la cabeza. El silencio del capitán, las sonrisas forzadas, las luces parpadeantes.
la señal de abrocharse el cinturón que no se apagaba. La madre no tenía miedo. El multitud era, y de alguna manera eso lo cambió todo. Los motores zumbaban con regularidad, pero el aire dentro de la cabina había cambiado. Era más denso, cargado. Cada sonido parecía amplificado. El clic de los vasos de plástico, el siseo de las rejillas de ventilación a presión, la respiración lenta del niño contra el brazo de su madre. La sonrisa de la azafata había desaparecido por completo. Avanzaba por el pasillo con pasos cortos y rígidos, fingiendo tomar órdenes mientras miraba nerviosamente hacia la puerta de la cabina. La voz de la madre rompió la tensión. «Sabes», comenzó diciendo en voz baja, «el fuego no desaparece cuando se apaga, permanece en el aire, como la culpa». El empleado se quedó paralizado a mitad de paso. «¿Disculpe?» «Dijiste que quemaste papeles falsos», continuó la madre aún tranquila. «¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando se queman los auténticos?» La garganta del auxiliar de vuelo se agitó. Tienes suerte de que no te denuncie por amenazar a un miembro de la tripulación». «Yo no amenazo», dijo la madre, juntando las manos con delicadeza sobre el regazo. «Simplemente espero a que la verdad respire». Las palabras sonaron extrañas, demasiado serenas, demasiado precisas. Varios pasajeros intercambiaron miradas de inquietud. Incluso el hombre de la fila 11 se inclinó hacia adelante, como si esperara una chispa que nadie más podía ver. La madre echó un vistazo hacia la cabina. La puerta cerrada brillaba bajo la tenue luz, reflejando su rostro sereno. Entonces volvió a hablar, esta vez más alto. «¿El capitán te ordenó destruirlos?» El empleado se giró con los ojos muy abiertos. «¿Qué?» «No actuaste solo. Te lo ordenaron». Los pasajeros volvieron la cabeza. El hombre de la fila 11 comenzó a grabar de nuevo, con el dedo temblando sobre la pantalla. La azafata abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Su mirada se dirigió de nuevo a la puerta de la cabina, casi involuntariamente. Ese mínimo movimiento bastó, la madre lo vio. Y todos los demás también. Se puso de pie lentamente. La señal del cinturón de seguridad seguía roja, pero nadie la detuvo. El aire mismo parecía contener la respiración. Su hijo le tiró de la manga. «Mamá», ella susurró, «quédate sentada». Su voz era tan tranquila que ya no sonaba humana, sonaba inevitable. Dio un solo paso hacia el pasillo. La empleada retrocedió golpeando el carrito que tenía detrás con un ruido sordo. Los vasos cayeron al suelo con un tintineo. La madre se detuvo justo antes de llegar a su rostro. «¿Sabes qué ocurre cuando cambia la presión atmosférica?», preguntó en voz baja. El empleado parpadeó. ¿De qué estás hablando?» «Las cosas se agrietan, no porque sean débiles, sino porque están selladas demasiado herméticamente». El zumbido del avión pareció responderle. Una leve vibración recorrió el suelo, un temblor que no era turbulencia, sino algo mecánico. La voz del capitán volvió a oírse por el intercomunicador, esta vez con mayor nitidez. «Tripulación de cabina, regresen a sus puestos, inmediatamente». La empleada se giró hacia la puerta presa del pánico. «Capitán, ella. Hacer no participen». Interrumpió la voz. Los pasajeros exclamaron con sorpresa. La madre retrocedió un paso, esbozando una leve sonrisa cómplice. «Bien», dijo en voz baja. «Se acuerda de mí». El auxiliar de vuelo se quedó paralizado. El hombre de la fila 11 casi deja caer su teléfono. El niño miró a su madre, confundido, y susurró. «¿Él? ¿Te conoce?» Ella le tocó la mejilla. «Debería. Yo fui quien le advirtió la última vez». Los motores rugieron un poco más fuerte, como si el propio avión hubiera sentido el cambio de tensión. El poder, el invisible, había cambiado de manos. Y todos lo sintieron. El aire se sentía vivo ahora, vibrante, inquieto. Incluso las azafatas en la cocina trasera susurraban como estudiantes pilladas en una mentira. La madre volvió a sentarse, alisándose el vestido con una calma mecánica. El niño se apoyó en su brazo, su vocecita apenas un temblor. «¿Por qué dijo tu nombre, mamá?» Sus labios se apretaron en una fina línea. Porque él pensaba que nunca volvería a volar. El hombre de la fila 11 se inclinó hacia él. «¿Usted conoce al capitán?» «Antes sí», dijo con la mirada fija en la cabina. Antes de que se aseguraran de que desapareciera, frunció el ceño. «¿Quién es?» Ellos, la madre no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la cafetera medio derretida, la que aún conservaba el color negro de las cenizas de sus papeles. «Cree que al quemar lo mío, quemó también la verdad». Miró al hombre. «Pero la verdad no se quema. Se esconde». El intercomunicador volvió a sonar. Esta vez la voz del capitán tembló ligeramente. «Tripulación de cabina, mantengan la calma».
Estamos lidiando con una situación delicada con un pasajero. ¿Sensible? Repitió en voz baja con una leve sonrisa. Siempre usan esa palabra antes de silenciar a alguien. El hombre de la fila 11 susurró. ¿Quién eres realmente? Su mirada se suavizó, no por lástima ni por arrogancia, sino por una honestidad cansada. Trabajaba, para la Junta Federal de Seguridad Aérea. Un murmullo se extendió por las filas más cercanas. El acomodador, que había estado fingiendo no escuchar, se quedó paralizado. Estaba investigando a esta aerolínea, continuó la madre con voz baja pero firme. Hace 3 meses, un vuelo procedente de Chicago sufrió una despresurización en pleno vuelo. Atribuyeron el problema a una válvula defectuosa, pero no era la válvula. La habían manipulado para ocultar una fuga de combustible. El hombre parpadeó. ¿Estás diciendo? Presenté un informe, interrumpió. Una queja formal sobre seguridad. ¿El capitán que oyeron ahí arriba? Era el piloto de ese vuelo. Y mi testimonio le habría costado la licencia y millones a la aerolínea. La voz del empleado se quebró. Eso no es cierto. La madre se volvió hacia ella. Entonces, ¿por qué quemar los papeles? Silencio. Incluso los motores parecieron callarse, como si el propio avión quisiera escuchar la respuesta. Los labios del dependiente temblaron. Me dijeron que eran falsificadas. Yo no sabía qué eran. La madre inclinó ligeramente la cabeza. Pero sabías lo suficiente como para destruirlos. La mujer retrocedió susurrando para sí misma. Oh, Dios mío. El hombre de la fila 11 tragó saliva. ¿Quiere decir que esos eran informes oficiales? Ella asintió lentamente. Datos de vuelo, registros de mantenimiento y pruebas de que la aerolínea aprobó una inspección falsificada. Lo que quemó no fue mi expediente de inmigración. Fue su secreto. La voz del capitán interrumpió de nuevo. Ahora con más dureza. Tripulación de cabina, regrese a su asiento inmediatamente. Pero esta vez, la madre rió. Una risa suave, controlada. Inquietante. Claro que quiere que te sientes, dijo ella. Porque cuando la verdad prevalece, él cae. La empleada la miró fijamente, pálida y temblorosa. Por favor, quédese callada. No quería decir. Los ojos de la madre se encontraron con los de ella, sin parpadear. Entonces reza para que lo que se filtra no sea solo la verdad. Un leve siseo resonó a través de las rejillas de ventilación que tenían. Encima, nadie sabía si era el sistema de aire acondicionado o algo. Completamente distinto. El siseo se hizo más fuerte. Un sonido suave y constante, como un neumático exhalando lentamente su último aliento. Los pasajeros comenzaron a moverse incómodos. Alguien llamó a la tripulación. Otro susurró una oración. La madre permaneció completamente inmóvil. Su mano se deslizó por el reposabrazos del asiento, rozando los pequeños dedos de su hijo. «Mantente cerca», murmuró. «Y ten la mascarilla a mano». El chico parpadeó. «¿Máscara?» Pero ella sonrió levemente, con esa misma calma inquebrantable. «Lo sabrás cuando...» En la parte delantera, la azafata pegó la oreja a la puerta de la cabina. «Capitán, ahí. Hay un ruido». El intercomunicador hizo clic, pero solo se oía estática. «¿Capitán?», repitió ella más alto. «Tenemos pasajeros en pánico». Un pitido agudo la interrumpió. La señal del cinturón de seguridad volvió a parpadear. Toda la cabina se estremeció. Las bandejas tintinearon. Los vasos se volcaron. Alguien gritó cuando las luces se atenuaron hasta convertirse en un rojo pulsante. El avión se inclinó hacia abajo durante 2 segundos aterradores antes de estabilizarse. Se oyeron jadeos en el aire. La madre no se inmutó. Giró lentamente la cabeza hacia la temblorosa asistente. Esto es lo que sucede cuando quemas filtros de oxígeno para ocultar el olor de la verdad. Las rodillas de la mujer cedieron. ¿Qué estás diciendo? La madre se incorporó, agarrándose a los asientos para no caerse mientras la cabina vibraba. Su voz se mantuvo firme, de una forma inquietantemente firme. No solo quemaste papel, quemaste un informe de residuos químicos. Demostraba que esta aeronave no había superado la inspección de regulación de presión de las válvulas. Los ojos del empleado se abrieron de par en par. No, eso no es posible. Así es, dijo ella. Y ese ruido que oyes es la fuga de presión que tu capitán juró que no existía. El niño se aferró a su brazo. Mamá, ¿qué está pasando? Su voz se suavizó. Están aprendiendo lo que sucede cuando se ignoran las advertencias. Los pasajeros comenzaron a llorar. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, balanceándose suavemente como fantasmas. El hombre de la fila 11 forcejeaba con su mascarilla sin soltar el teléfono. Estamos a salvo. La madre lo miró, no con crueldad, sino con una verdad demasiado aguda para suavizarla. Nadie está a salvo cuando las mentiras vuelan a este nivel. El intercomunicador volvió a sonar con fuerza, y la voz del capitán se abrió paso entre la densa estática.
Damas y caballeros, permanezcan sentados. Presión en cabina controlada. Situación bajo control. La transmisión se apagó. La madre respiró hondo. Su calma de alguna manera serenaba el caos que reinaba a su alrededor. Se estiró, se bajó la mascarilla y le colocó una con delicadeza sobre el rostro a su hijo. La empleada se desplomó en el pasillo, temblando. No lo sabía. No sabía que habían mentido. La madre se arrodilló a su lado, hablando tan bajo que parecía más un perdón que una acusación. No quería saberlo. Eso es peor. Las luces volvieron a parpadear. Esta vez no por turbulencias, sino porque el sistema eléctrico de la aeronave no lograba adaptarse a la altitud. Se oyeron algunos gritos más. Un pasajero se desmayó. El hombre de la fila 11 seguía grabando, susurrando una narración temblorosa. Ella les advirtió. ¿Ella de verdad? La madre se puso de pie de nuevo, mirando fijamente la puerta de la cabina como si pudiera ver a través de ella. Entonces dijo, casi para sí misma, es hora de que recuerde lo que cuesta ignorar la seguridad. La cabina se inclinó ligeramente. Un descenso lento, pero esta vez nadie gritó. Simplemente la observaban, porque de alguna manera su quietud hacía que el peligro se sintiera revisado. El aire era tenue, la verdad más densa que nunca. Las luces de la cabina parpadeaban, alternando entre el blanco y el azul, pulsaciones, fantasmales que hacían que cada rostro pareciera vacío. Olor a café quemado y a miedo se mezclaba, en el aire reciclado. La madre caminó por el pasillo, con lenta precisión, cada paso deliberado. El niño permaneció sentado, con sus pequeñas manos aferradas a los reposabrazos como anclas. La empleada se puso de pie de un salto, con la voz quebrada. ¡Alto! No puede... Los pasajeros no están permitidos. ¿Permitido?, preguntó la madre en voz baja sin volverse. Qué palabra más curiosa, ¿verdad? Tú quemaste la mía. Su calma era aterradora. Los pasajeros podían sentirla. Un silencio que no era debilidad, sino poder acumulándose en el aire quieto. Al llegar a la cocina se detuvo ante la cafetera. Su borde ennegrecido aún estaba tibio, con ceniza de papel adherida al acero. La levantó con cuidado, girándola en su mano como si fuera una reliquia. ¿Ves esto?, dijo con voz baja y firme. Cada vuelo deja un registro, cada válvula, cada junta, cada informe. Pero la gente olvida que el aire también guarda recuerdos. El empleado retrocedió. Por favor. No quise decir... La madre la miró. Entonces, ¿por qué pareces culpable antes incluso de que te acuse? La puerta de la cabina hizo clic. Todos se quedaron paralizados. La puerta se entreabrió y el capitán salió. El rostro pálido, el sudor brillando bajo las luces de emergencia. La miró como si hubiera visto un fantasma. Ángela, dijo. Los pasajeros jadearon. Ahora recuerdas mi nombre, dijo en voz baja. Tragó saliva con dificultad. No deberías estar aquí. Tampoco debería hacerlo un hombre que encubrió una despresurización casi fatal. El asistente se volvió hacia él horrorizado. Capitán, ¿de qué está hablando? Vuelve a tu puesto. Espetó con voz cortante pero temblorosa. La madre dejó la cafetera sobre la encimera con un suave golpe metálico. Sigues dando órdenes a los demás. Sigues fingiendo que tienes el control. La mirada del capitán se dirigió rápidamente a los pasajeros que la observaban fijamente con los teléfonos en alto. Señora, está poniendo en peligro. Estoy salvando, interrumpió. Salvando a todos de volver a confiar en gente como tú. Por un instante nadie habló. El zumbido de los motores se hizo más profundo. Un sonido pesado y vibrante, como si el propio avión quisiera escuchar. La madre dio un paso adelante. Tuviste la oportunidad de aclarar la verdad. Presenté el informe. Le rogué a la Junta que dejara en tierra tu flota, pero falsificaste firmas. Permitiste que la gente volara con motores agrietados y lo llamaste turbulencia rutinaria. El rostro del capitán palideció. No puedes probar. Podría, interrumpió ella, hasta que tu pequeña ayudante quemó la prueba. Se oyeron jadeos a lo largo de las filas. El hombre de la fila 11 se puso de pie, con el teléfono firme. Todo está grabado. Todo el mundo lo ha visto. El capitán se volvió hacia el asistente con la voz quebrada. Me dijiste que los documentos eran falsos. Le temblaron los labios. Eso es lo que dijiste. Dijiste que ella mentía. Dije destruir cualquier cosa con su nombre. Ladró, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había admitido en voz alta. Los ojos de la madre brillaron en la penumbra. Gracias, dijo en voz baja. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña memoria USB plateada, envuelta en papel de aluminio resistente al calor. No todas las pruebas se queman, susurró. La capitana se quedó paralizada, sin rastro de energía. La tripulación la miró como si hubiera congelado el aire mismo, porque en ese momento
Ella lo tenía. Todo el vuelo, a 37.000 pies por encima de la negación, quedó suspendido en silencio. La verdad ahora estaba en el aire. Imparable, el avión surcó el cielo nocturno. Silencioso salvo por el zumbido de los motores que ahora se sentía como un latido. Lento, pesado, incierto. Todos los pasajeros miraban fijamente a la mujer. La madre negra la habían desdeñado, dudado de ella, compadecido. Ahora ella permanecía en el pasillo central como el único elemento estable en medio de la tormenta. La voz del capitán rompió la tensión. ¿Tú crees que alguien se va a creer esto? Su respuesta llegó como una hoja envuelta en calma. Ya lo hacen. Hizo un gesto hacia los pasajeros. Los teléfonos brillaban por toda la cabina, grabando, transmitiendo, capturando todo. Durante años estuviste por encima de la ley, dijo. Pero esta noche te enfrentarás directamente a las pruebas. El capitán intentó recobrar la compostura arreglándose la corbata. Estás poniendo en peligro a todos a bordo. Siéntate ¿O qué vas a hacer? Preguntó. ¿Hacer lo mismo que hiciste la última vez que una mujer negra cuestionó tu autoridad? La cabina quedó en silencio. La azafata se llevó la mano a la boca. La madre se acercó, bajando la voz para que solo él pudiera oírla. Pero los pasajeros cercanos aún captaron fragmentos. Me tachaste de inestable cuando me negué a firmar los formularios de seguridad falsos. Arruinaste mi carrera. Pensaste que quemar papel borraría mi conciencia. La mirada del capitán se dirigió a la tripulación suplicándoles en silencio. Apaguen esa cámara. Ordenó al hombre de la fila 11. El hombre negó con la cabeza. No, señor. El mundo está mirando. La madre sacó la memoria USB sosteniéndola entre los dedos. Aquí está el audio original de la inspección. Guardé una copia. Cada voz, cada firma falsificada, cada palabra que dijiste ese día. El capitán se abalanzó hacia adelante para agarrarlo. Retrocedió. Rápida, precisa. Y el disco duro se deslizó hasta la mano del niño. «¿Mamá?» susurró. «Aférrate a ella», dijo. «Es cierto. No dejes que nadie destruya tu verdad». El capitán se quedó paralizado a mitad de camino, al darse cuenta de que todas las cámaras de la cabina lo estaban enfocando. Su voz se quebró por el peso de su propio pánico. «Dámelo. Es propiedad federal». Los pasajeros comenzaron a gritar. «¡Déjenla en paz!». Ella les advirtió. «No la toquen». El auxiliar de vuelo se apoyó contra la pared temblando. «Capitán, deténgase. Están filmando». Demasiado tarde. La madre alzó entonces la voz, aguda y cortante. Todos aquí recordarán lo que hiciste. Cada palabra queda registrada. Intentaste silenciarme, pero el aire recuerda. El aire siempre recuerda. El avión volvió a sacudirse, esta vez por turbulencias. Pero casi parecía que el cielo mismo respondía a sus palabras. Las máscaras de oxígeno seguían colgando, balanceándose al ritmo del caos. El chico apretó el disco duro como si fuera sagrado. Su voz temblaba, pero la miró y dijo, «¿Vamos a estar bien?» Se arrodilló y le acarició suavemente el pelo. «Ya lo sabemos. La verdad ha salido a la luz». Detrás de ellos el capitán regresó tambaleándose a la cabina murmurando, «Mayday, Mayday». Su voz era temblorosa, desmoronándose bajo el peso de la culpa. La madre se volvió hacia los pasajeros. Su tono ya no era cortante, sino suave y resuelto. «Sigan filmando. No dejen que reescriban esto». Regresó a su asiento y se sentó junto a su hijo. La memoria USB brillaba tenuemente en su mano. Todas las cámaras permanecieron fijas en ella. La mujer a la que intentaron borrar del mapa se había convertido en la prueba. Y por primera vez en años, la verdad volaba más alto que nunca. Las luces de la pista parpadeaban entre la tormenta, largas estelas blancas rasgando la oscuridad. El vuelo se había convertido en una prisión de miedo, y las manos temblorosas del capitán sobre los controles lo delataban todo. Autoridad, confianza, control. Todo había desaparecido. «Prepárense para el aterrizaje», dijo por el altavoz, pero la voz se le quebró a mitad de la frase. Los pasajeros se abrocharon los cinturones, mirando alternativamente a la tripulación, aterrorizada, y a la madre, que seguía sentada, impasible. El niño apretó la memoria USB contra su pecho. «Mamá, nos van a hacer daño». No respondió. Su mirada permaneció fija en la puerta de la cabina, su silencio más elocuente que cualquier intento de tranquilizarla. Las ruedas golpearon el suelo con un chirrido violento. Las máscaras de oxígeno se balancearon violentamente. Se oyeron jadeos en la cabina mientras el avión se sacudía, se deslizaba y luego se estabilizaba. Cuando los motores se apagaron, nadie se movió. Parecía como si todo el avión contuviera la respiración. Entonces se oyó el primer sonido, un sollozo, de la azafata.
Estaba de pie junto a la salida de emergencia con el rostro surcado de lágrimas. No sabía que llegaría tan lejos. Susurró. Dijo que si no lo quemaba perdería mi trabajo. La madre la miró fijamente, con la mirada perdida, sin poder descifrar su expresión. ¿Y pensabas que mi trabajo valía menos que el tuyo? El empleado se derrumbó. Lo siento. ¿No quería? Lo siento, no se puede apagar el papel quemado, dijo la madre en voz baja, pero tal vez sirva para evitar que se queme el próximo. La puerta se abrió de golpe. El personal de seguridad del aeropuerto y los agentes de tierra irrumpieron, con sus radios emitiendo un siseo de estática y urgencia. «Todos permanezcan sentados», gritó uno. El capitán salió tambaleándose de la cabina, pálido y temblando. Ella robó documentos federales», balbuceó. «Puso en peligro este vuelo». La madre se levantó lentamente. «Cuéntales lo que realmente hiciste». El agente se volvió hacia ella sin saber a quién creer. Entonces uno de los pasajeros, el hombre de la fila 11, levantó su teléfono. «Aquí está todo», dijo. Cada palabra. Se le oye amenazarla, se le ve agarrarla. Los agentes intercambiaron miradas. La madre le quitó la memoria USB a su hijo y se la entregó al agente más cercano. «Esto es lo que queda», dijo. «Querrás oír la parte anterior a que prendiera fuego a los papeles». El capitán perdió completamente la compostura. «No sabéis quién soy», gruñó. «Os prohibiré volar a todos». Pero su voz flaqueó cuando el oficial respondió secamente. «Señor, usted no va a volar a ninguna parte». La empleada se cubrió el rostro y sollozó con más fuerza. El niño estaba de pie junto a su madre, con la voz temblorosa pero clara. Intentó destruirle la vida, pero la verdad no se quemó. Por un instante toda la terminal quedó en silencio. Un silencio como el que sigue a una confesión demasiado fuerte para ignorar. La madre cerró los ojos, respirando profundamente, con las manos finalmente quietas. No sonrió, no celebró, simplemente susurró, casi para sí misma. Esta vez, el aterrizaje fue mío. La noche frente a la terminal estaba empapada por una lluvia torrencial, de esa que hace que las pistas de aterrizaje brillen como el cristal. Los pasajeros se congregaron cerca de la salida de la puerta, hablando en voz baja, aún conmocionados. Las luces de la policía parpadeaban contra la ventana. Reflejos rojos y azules bañaban rostros cansados. La madre estaba sentada aparte, con su hijo acurrucado a su lado, la cabeza apoyada en su hombro. Por primera vez en toda la noche, sus manos estaban vacías. Ni papeles, ni memoria USB, ni miedo. Solo el peso de todo lo que había cargado hasta ese momento. Una joven, una de las pasajeras, se acercó con cautela. «Lo siento», dijo en voz baja. «No dije nada cuando sucedió. Debí haberlo hecho». La madre alzó la vista con voz suave pero firme. «El silencio les ayuda más de lo que el odio jamás podría». La mujer asintió con un nudo de culpa en la garganta. «La gente en internet ya está hablando. El vídeo está por todas partes». La madre no reaccionó. Su mirada se dirigió a la pista de aterrizaje, donde los agentes se llevaban al capitán esposado. La lluvia repiqueteaba suavemente sobre el cristal, rítmica, purificadora. El niño se removió. «Mamá, ¿esto significa que hemos ganado?» Ella le apartó el pelo de la cara. «Ganar no es lo importante. Lo importante es respirar sin miedo». Se quedó pensando en eso un rato, mientras sus pequeños dedos trazaban círculos en la manga de ella. «Entonces, por fin podemos respirar», susurró. Al otro lado de la puerta de embarque se acercó la azafata, dubitativa y temblorosa. Su uniforme estaba arrugado, su rímel corrido. Extendió algo, un pequeño fragmento carbonizado de los documentos quemados de su madre que había encontrado cerca de la cocina. «No pude salvarlo», dijo con la voz quebrada, «pero pensé que deberías quedarte con lo que queda». La madre tomó el fragmento y lo miró fijamente. Los bordes estaban negros, pero una línea de tinta aún se transparentaba a través de la quemadura. «Pasajero. A. Robinson». Su nombre, la parte que no pudieron borrar. Miró al empleado durante un largo rato antes de decir: «Entonces, empiece a ahorrar lo que sigue». La empleada asintió con la cabeza, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Los reporteros comenzaron a llegar, con las luces encendidas. El niño escondió el rostro en el brazo de ella, pero la madre se mantuvo erguida. Protegiéndolo de la multitud, alguien gritó preguntas. «¿Cómo te sientes? ¿Qué harás después?». Ella no respondió. Ella simplemente miró fijamente a una de las cámaras, la misma lente que una vez presenció su humillación, y dijo: «Díganles que el vuelo aterrizó sin problemas. Porque la verdad no se estrella». La luz de la cámara parpadeó en rojo, capturando cada palabra. Los pasajeros que estaban detrás de ella aplaudieron suavemente, no por lástima, sino por respeto. Un respeto que llega demasiado tarde, pero que aún así significa algo.
La madre se volvió hacia su hijo. Vamos, cariño, vámonos a casa. Caminaron bajo la lluvia de la mano. El niño alzó la vista dejando caer las gotas. En algún lugar más arriba, un avión se elevó hacia las nubes. Sus luces eran pequeñas, fijas e ininterrumpidas, y por un momento pareció como si el cielo mismo hubiera dejado de juzgar. Si la verdad de una madre puede impedir la salida de un vuelo, imagínense lo que podrían hacer las nuestras juntas. Suscríbete, no por la historia que ya has visto, sino por las que aún esperan ser escuchadas.